Buenas a todos, gente. En el mundo de los videojuegos he sido gran fan de multitudes de sagas que se han guardado un pedacito de mi corazón siempre en todas y cada una de las entregas, como por ejemplo sagas como la de BioShock, Metal Gear, Resident Evil, No More Heroes, también a lo mejor alguna entrega que otra de Pokémon, entre muchísimas más que la lista prácticamente podría ser interminable. Pero sin ninguna hay una que para mí, vamos, tiene un huequecito grabado en el corazón de por vida. Y esa es, como no, Devil May Cry de la fantástica Capcom, un título que verdaderamente ya ha sacado una franquicia de 5 impresionantes juegos hack and slash que yo he devorado, vamos, desde su primerísima entrega ahora ya por bastantes años, que sinceramente no quiero contar porque si no vais a saber lo viejo que soy y me da hasta depresión contarlo. ¿Pero qué viene todo esto? Pues sin duda alguna a ese flamante nuevo anime que nos van a prometer dentro de poco la plataforma de Netflix, que recupera al cazademonios Dante en su máximo esplendor, y la verdad es que tiene una pintaza que, vamos, a mí se me cae la baba cada trailer que van sacando de esta adaptación, aunque también tengo un poco de miedo por el simple hecho de ser Netflix, pero bueno, eso es harina de otro costal, porque ya hablaremos de ese título más adelante. Entonces seguramente muchos de vosotros estáis pensando, pero Fran, ¿entonces de qué vas a hablar en este vídeo si no quieres comentar nada de esta adaptación que va a tener el videojuego? Pues, a decir verdad, de lo que quería comentaros es que, o más que nada, refrescaros la memoria sobre que esta gran saga de videojuegos tuvo una primera adaptación al mundo del anime producida por Madhouse, Devil May Cry The Animation Series, que la verdad es que es una colección de 12 episodios que nos contaba también la historia de cazademonios Dante, pero de una manera que, ¿cómo poder decirlo suavemente? Pues sinceramente, sin paños calientes, os podría decir que fue un rotundo fracaso para los fans que queríamos una adaptación de este fantástico personaje al mundo del anime. ¿Pero qué salió mal? ¿Por qué la gente odió tanto esta serie? ¿Es verdaderamente tan mala serie como podríamos pensar? Pues las respuestas es lo que quiero daros en este vídeo, donde vamos a analizar la historia de Devil May Cry The Animation Series, y os voy a explicar para mí cuáles fueron sus fallos y si a lo mejor este anime es más rescatable de lo que mucha gente podría pensar. O sea que voy a dejaros con el vídeo. Pero antes que nada me gustaría dejaros un poquitillo de contexto para aquellos que no habéis tocado un Devil May Cry en vuestra vida, para daros un poquito de backstory de toda la historia, y es explicaros que Devil May Cry nos lleva a un mundo donde hace 2000 años se produjo una gran guerra entre los dos mundos existentes, el mundo demoníaco y el mundo de los humanos, y evidentemente una guerra tan acérrima que por supuesto estaba a punto de ganar los demonios. Sin embargo, todo cambió en el momento en que la humanidad consiguió un poderoso aliado, ya que el caballero demoníaco Sparda, uno de los grandes generales del mundo demoníaco, decidió unirse en el último momento a la causa de los humanos y, por supuesto, no solo derrotar al bando demoníaco, sino también sellar al emperador de este entre los dos mundos existentes. Tras esta batalla, Sparda decide levantar una barrera entre el mundo demoníaco y el humano y vivir con los humanos, casándose no solo con una mujer llamada Eva, sino también teniendo dos hijos llamados Virgil, y el auténtico protagonista de esta historia siendo Dante, quien, tras perder a su familia por parte de los demonios que consiguen traspasar el portal de Sparda en un auténtico cazademonios, que decide tomar el legado de su padre, creando su propia agencia para encargarse de los demonios que habitan en este mundo, llamada Devil May Cry, quien se encargará por fin de darle la venganza que por supuesto tenía que conseguir para su familia. Con este contexto en mente, pues evidentemente estamos ante una saga de videojuegos que lo que pretendió particularmente era darnos a un personaje que era mitad demonio, mitad humano, enfrentarse ante huestes demoníacas en combates de hack and slash impresionantes que por supuesto eran totalmente frenéticos y que consiguieron convertir a esta saga de Capcom en un top ventas allá donde fuera, y pues bien que lo ha demostrado a partir de las 5 entregas que lo ha conseguido. Pero verdaderamente este espíritu esperamos muchos de nosotros que se trasladara a la serie directamente de animación, pero desafortunadamente no fue así, y eso es algo que vamos a ir analizando punto por punto para que veáis un poquillo qué salió mal en esta serie. Y creo que la mejor manera de empezar este análisis es preguntándonos, ¿esta serie era verdaderamente fiel al espíritu del juego? Pues la verdad, y que sintiéndolo mucho, la respuesta sería un rotundo no.
Ya que, como bien os he explicado, Devil May Cry es un frenético hack and slash donde Dante se enfrenta a toda clase de huestes demoníacos que evidentemente vienen en ejércitos y por supuesto en montones de formaciones, demonios de gran calibre y toda clase de criaturas que se pondrán al filo de su espada, sus pistolas y de cualquier arma demoníaca que este consiga derrotando a poderosos jefes, que son batallas simplemente sensacionales donde nuestro protagonista demuestra el gran carisma y el gran desempeño que tiene en las armas y en sus artes demoníacas, heredadas por supuesto de su padre. Algo que desafortunadamente no se ve para nada en el anime, ya que básicamente el anime se centra más en mostrarnos una representación del día a día de Dante. Es decir, este anime busca tirar por lo seguro y convertir a Devil May Cry en una serie de 12 episodios con trama autoconclusiva en donde Dante afronta un nuevo caso en cada episodio, donde prima más el misterio y la investigación por descubrir qué actos demoníacos están tras los incidentes y verdaderamente la acción prima por su ausencia. De hecho, lo más triste de esta parte es verdaderamente que estas historias son bastante olvidables, pero tienen un matiz que luego dentro de poco vamos a analizar, porque creo que es un matiz de lo que podría salvar bastante a la historia. Pero evidentemente el principal problema de este anime viene con el siguiente punto, que verdaderamente es algo que ya viene un poquillo a raíz de los videojuegos, que es la cronología de la propia historia. Y es que el problema principal de esta adaptación es que si eres un recién llegado a esta saga, vas a perderte muchos matices importantes de la historia y verdaderamente te va a costar un infierno tener que clasificarla dentro de la cronología oficial de juegos de Devil May Cry y de todo su mundo. Es más, para un fan como yo, tan acérrimo, que ha visto todos los juegos y todas las adaptaciones de esta historia, le ha costado bastante encontrar un punto de inflexión sobre esta. O sea que verdaderamente para entender toda la historia tendríais que hacer lo siguiente, que sería jugar al juego Devil May Cry 3, siendo la precuela de la historia, evidentemente explicándonos los orígenes de Dante. También, por supuesto, haberte leído la novela precuela de Devil May Cry 1 y jugar a Devil May Cry 1, porque con todos estos elementos vas a poder entender mucho más la historia que, por supuesto, se te va a contar en este anime y que, por desgracia, es imposible para un recién llegado comprender todos los matices que esta historia ofrece. Y es una verdadera lástima, gente, porque este anime tenía como objetivo hacer que los recién llegados a la saga encontraran un punto donde poder acercarse a este, sobre todo ahora que se iba a estrenar en aquella época de May Cry 4, y mucha gente estaba expectante por saber cómo continuaba la historia del cazademonios Dante. Pero, por supuesto, tal y como os he explicado en el punto, el problema está en que es muy difícil conectar la historia con todo lo que ha pasado. Si no te has visto todo el material que te he explicado antes, pues evidentemente encontrar los paralelismos, el ubicar a Dante dentro de este mundo, el saber cómo funciona esta historia es tremendamente difícil. Sinceramente, la única sensación que te da cuando ves Devil May Cry es que estás sintiendo que estás viendo un Hellsing bastante descafeinado. Una verdadera lástima, pero aquí ya fue uno de los primeros problemas que tuvieron este anime, aunque nada en comparación por el motivo principal por el que la gente lo detestó. Porque para muchos el gran problema que tenía la serie de Devil May Cry fue precisamente en su protagonista, preguntándose muchos de nosotros qué le pasó a Dante en este punto de la historia, o por qué este Dante no se parece al de los videojuegos en ningún punto de vista. Y es que para muchos este fue el talón de Aquiles de la adaptación, no pudiendo reconocer al protagonista de los videojuegos en esta adaptación animada, sobre todo especialmente cuando Dante es una persona bastante arrogante que constantemente está fardando de sus poderes y de su gran fuerza demoníaca, y aquí evidentemente se nos entrega una versión más taciturna del personaje, alguien más convertido, más serio, alguien que sin duda alguna se centra más, por así decirlo, en la investigación o el detectivismo, que por supuesto a lo mejor lo podrían calificar más como un personaje de novela noir, más que el intrépido cazademonios que habíamos visto en todas y cada una de las adaptaciones de este personaje.
Aunque sin duda alguna también una de las cosas a debatir es por supuesto que la personalidad de Dante ha ido cambiando a medida que han ido avanzando los juegos. Por supuesto, cada uno tiene su Dante favorito, pero yo los definiría en dos. Porque por ejemplo tenemos el primer Dante, es decir, el Dante de Devil May Cry 3, que sería el típico adolescente, jovial, que por supuesto siempre está de cachondeo, que por supuesto no duda en falta de sus poderes demoníacos, y este es principalmente una de las figuras que mucha gente ama de Dante. Pero también por supuestísimo mucha gente ama a la otra figura, a la más madura, a la que la gente conoce como Papi Dante. ¿Quién sería alguien más reflexivo? Alguien que tras pasar por los sucesos de los Devil May Cry que ha vivido a lo largo de su vida, pues por supuesto ha madurado. Ya no es el chiquillo inocente que por supuesto conocimos en las primeras entregas, sino que es alguien ahora más reflexivo, más maduro, pero que por supuesto no va a renunciar a ese carácter de arrogancia, de fardar, de por supuesto ser un cara loca. Y eso es evidentemente lo que sería la base del Dante que por supuesto muchos de nosotros conocemos, pero que en esta historia no supieron ver. Pero gente, siendo generoso con el estudio de Madhouse, evidentemente aquí hay un motivo de peso para esta adaptación de nuestro querido cazademonios, porque verdaderamente falta algo de contexto y de background en su trama, siendo efectivamente lo que os he explicado durante todo este vídeo, que te falta contexto para entender a Dante por completo. Y verdaderamente aquí con esta historia no tenemos ni idea de cómo es el personaje, no entendemos su mundo ni lo que ha pasado si no has sido un fan de las entregas de Devil May Cry, por lo que si comprendéis perfectamente todo el background que tiene este personaje, podemos llegar a la conclusión de que en esta adaptación Dante estaba deprimido. ¿Y por qué os preguntaréis? Pues evidentemente para no haceros spoilers de ninguna de las tramas de los juegos, ni de las novelas, ni nada de Devil May Cry, os voy a decir que saltéis a este punto para no perderos nada de todo esto que va a vivir Dante. Pero sinceramente a continuación os tengo que ofrecer un resumen de lo que ha sido su vida hasta la fecha. Y veréis que por supuesto es comprensible comprender que aquí nos enfrentamos ante un Dante más taciturno, más triste y más apagado por el simple motivo de todo lo que ha vivido hasta la fecha. Y es que si seguimos la cronología de Devil May Cry, empezando evidentemente por lo que sabemos de la historia de Dante, nos encontramos con el simple hecho de que por supuesto seguramente Dante fue discriminado al igual que su hermano por ser mitad humano, mitad demonio, en un mundo donde evidentemente había mucho prejuicio contra los demonios. Y además encima a esto si le sumamos el simple hecho de ver morir a toda su familia y además buscar un lugar en el mundo solo, completamente solo, guardando ese odio y esa sed de venganza contra los demonios, pues por supuesto ya de por sí le creó un drama bastante importante a Dante. Pero nada en comparación con lo que vivió en Devil May Cry 3, donde vio volver de la tumba a su hermano gemelo, y no solo tener que verlo volver a la vida, sino que también encima tener que luchar contra él para evitar un mal mayor que iba a azotar el mundo si por supuesto Dante no lo detenía. Pero si nos vamos a la novela precuela del primer Devil May Cry, nos encontramos con todo un baño de sangre para el pobre Dante, quien ve no solo morir a sus compañeros de profesión, sino que también a su mejor amigo, a la hija de este y a la única mujer lo más parecida posible a reemplazo de su madre, siendo una auténtica figura materna que por supuesto Dante adoraba. Sin embargo, ya el colmo de recolmo lo encontramos en el propio juego de Devil May Cry 1, donde vemos a ver cómo utilizando magia oscura se crea al demonio conocido como Trish, quien es la viva imagen de su madre Eva, y que por supuesto está en el bando demoníaco para intentar manipular a nuestro querido cazademonios. Pero más adelante descubriremos que evidentemente ella se resarce y se vuelve una aliada fiel de Dante. Pero por supuestísimo también otro de las heridas que se reabren en este juego es volver a reencontrarse con su hermano, quien esta vez ha sido corrompido por el lado demoníaco, teniendo que volver a enfrentarlo en batalla una vez más para tener que derrotarlo. Y además ya como colofón, o como lo único que evidentemente ya podía calmar el ansia de venganza de nuestro protagonista, era el derrotar a Mundus, el príncipe de las tinieblas, que no solo corrompió a su hermano, sino que orquestó el propio ataque que acabó con la vida de su familia, cerrando así el último capítulo de la historia de esta desgarradora historia que Dante ha tenido que cargar durante toda su vida a sus espaldas. Como veis, gente, la vida de Dante no ha sido para nada un camino de rosas, y esto evidentemente es lo que reflejó a la perfección esta adaptación, mostrándonos un
Dante, que por supuestísimo había tenido estos problemas durante toda su vida, que había cargado con la cruz de tantas muertes, de tantas vidas que destrozó, que tantas matanzas que los demonios habían hecho en su vida, que por supuestísimo es normal que en esta adaptación no veamos al Dante arrogante de los videojuegos, pero también por otros motivos que vamos a analizar más adelante. Pero ahora, sinceramente, vamos a hacer un poquillo de reflexión sobre todo lo que hemos visto de esta adaptación del anime. Ya que bajo este trampolite de tres patas, verdaderamente cualquier fan de Devil May Cry podría tumbarte esta serie con un solo guantazo, por el simple motivo de que son la base esencial de los videojuegos y la verdad es lo que se siente que esta serie no llegó a respetar. Y seguramente muchos de vosotros ya pensaréis, bueno, pues evidentemente, pues si no funcionó por ninguna de estas partes, pues evidentemente, ¿por qué yo como fan de Devil May Cry tendría que molestarme en ver esta serie? ¿O por qué hay gente que verdaderamente sigue amando esta serie? Pues por el único motivo de que esta serie lo único que hizo bien fue respetar el mundo en el que estaba ambientado. Por el simple motivo de que desde los diseños de personajes, la banda sonora y las historias que se nos cuenta, todo respira puro de Devil May Cry. Puede que la historia sea evidentemente algo olvidable, puesto que tal y como os he dicho, esta es una serie episódica con una trama principal muy mal contada, pero es que encima también recupera el típico formulario básico de capítulo con issue, y evidentemente esto ya es una cosa que quedó muy desfasada por la época de los 2000. Era algo más típico de los animes de los 90 y la verdad es que eso era algo que no había que hacer ni que funcionaba con esta saga de videojuegos. Pero lo que me encantó es que esta historia fuera un pasito más allá de lo que los propios videojuegos nos contaban. Empezando por evidentemente el propio Dante, quien a pesar de estar en horas bajas, nos demuestra que no guarda rencor alguno a los humanos y que busca llevar una vida apacible junto a ellos, mostrando que el personaje tiene muchas más capas de sensibilidad debajo de lo que los videojuegos nos muestran habitualmente, que evidentemente esta entrega nos entrega un Dante más reflexivo, más deprimido, más que evidentemente ha pasado por todo lo que ha pasado y ha reflexionado, pero también nos muestra su día a día de cómo los pequeños encargos hacen el día de Dante, y que por supuesto es lo que da caracterización a este personaje, dándole más profundidad si cabe de lo que nos podían haber imaginado nunca jamás los fans de Devil May Cry. Por otro lado, también vemos cómo evidentemente el legado que dejó Sparda en este mundo es algo que se explora muchísimo en esta historia, ya no solo por el simple conflicto entre los humanos y los demonios, sino cómo se han relacionado estos en esta historia, dando muchísimo más de profundidad al legado que Sparda dejó entre sí, y por supuesto llegando a ver cómo diferentes demonios han llegado a ser influenciados por Sparda buscando el amor en este mundo. Vemos también cómo otros cazademonios han decidido recoger el testigo de Sparda y enfrentarse a las huestes demoníacas, a pesar de no contar con, por supuesto, con los poderes demoníacos que se contaba, e incluso vemos a otros humanos que no se han dado por vencido en intentar hacer que el mundo se convierta en un caos, intentando conseguir poderes demoníacos, recurriendo a toda clase de rituales y por supuestísimo a toda clase de influencias para ellos. Evidentemente, ¿alguna de estas tramas tiene valor alguno? No, la verdad, siento que la verdad es que todas son bastante olvidables porque no deja de ser formulaicas, es decir, el malo de la semana, el conflicto de la semana y evidentemente el cazademonios que se lo carga todo, siendo bastante olvidable, pero por supuesto aportando pequeñas migajas de lore bastante interesantes que en el mundo de Devil May Cry que quizás los videojuegos no habían explorado hasta la fecha, como por ejemplo ciertos rituales, la existencia de fantasmas en este mundo y muchísimo lore interesante que evidentemente solo hizo que realzar todos los matices que este mundo ocultaba bajo capas de hack and slash que nunca se nos desarrolló por completo. En conclusión, gente, ¿Devil May Cry The Animation Series fue un fracaso total? Sí, lo vemos desde el punto de recrear el videojuego, es decir, había mucha gente que esperaba una adaptación uno a uno de lo que sería el propio videojuego y esta serie no se la vio. Pero, y aquí llega el pero principal y por el que evidentemente podría defender a este anime, es por el simple hecho de que este anime no se hizo por el simple motivo de querer replicar el juego tal cual. No, se quiso hacer para el único motivo de explorar mucho más allá del mundo de Dante, explicar mucho más allá de ese mundo demoníaco que era tan fascinante y que los juegos apenas nos dejaban ver, dándonos un Dante mucho más vulnerable, con muchas más capas, que
estaban detrás de esa arrogancia, de esa manera de ver el mundo demoníaco tras los sucesos que había vivido durante toda su vida, y dando muchísimo contexto y lore interesante para la franquicia de Devil May Cry. Evidentemente no es una adaptación espectacular, no va a ser ese anime que por supuesto digas tú, ¡buah! Es que me va a romper la cabeza de lo magnífico que es, porque evidentemente los errores siguen estando ahí, siguen estando condenando a esta serie a ser simplemente algo anecdótico, algo que por supuesto si eres fan de Devil May Cry te animo a ver, pero no bajo la premisa de pensar que vas a ver una adaptación fiel al juego. No, vas a ver algo que lo que seguramente haga sea expandir más el lore del universo y conocer a un Dante que por supuesto guardaba mucho más de sí detrás de todo lo que los videojuegos nos han ofrecido. O sea que por mí, para eso, Devil May Cry creo que ya es una experiencia o un añadido interesante dentro de la franquicia de esta gran saga de videojuegos. Y en fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que te haya gustado mucho y espero también que estés esperando con tantas ansias como yo la adaptación de Devil May Cry de Netflix. Y por favor, Netflix, no la cagues, por Dios, con esta franquicia que a mí me encanta y me gustaría que resucitara. Vamos, es que no hay ningún tipo de duda que me encantaría que esta serie funcionara bien, y eso es lo que veremos en futuros vídeos. Pero hasta aquí vamos a quedarnos con Devil May Cry The Animation Series. Me gustaría saber más que nunca en comentarios qué te pareció esta adaptación. ¿La odiaste? ¿La amaste? ¿La dejarías ahí como pichi pichi? Bueno, podría resalvarse de alguna manera. O también me gustaría saber en tus comentarios si esperas con tanto hype como yo la adaptación de Devil May Cry por parte de Netflix. Esto vamos... yo seguro que sí, pero lo quiero saber en los comentarios. Más cosas que puedes hacer, pues evidentemente déjame un pulgar, no solo por mí, sino por el simple hecho de que me he tenido que ver toda otra vez esta serie para poder sacarle sus puntos buenos y sus puntos malos. Más cosas que puedes hacer, compartir este vídeo con amigos, conocidos o gente que a lo mejor estén esperando el debut de Devil May Cry en Netflix, para que supieran que existe este anime y a lo mejor si sientan curiosidad por él, se adentren a descubrirlo. Más cosas que puedes hacer, pues por supuesto suscríbete a este canal, que evidentemente estamos creciendo poquito a poco, pero a mí eso me motiva para sacar más vídeos como este. Y ya que estás, dale a la campanita, sobre todo para que no te pierdas ese vídeo que haré por supuestísimo a la review del Devil May Cry actual, que estoy de sondito echarle un guante, la verdad. Esa serie tiene muy buena pinta, pero no me quiero entusiasmar. Contrólate, Fran, porque si no, las cosas pueden salir muy mal, que es Netflix, acuérdate. Y dicho todo esto, ya solo me queda decirte lo más básico y típico y tópico que me queda hacer para acabar este vídeo, que es por supuestísimo cerrarlo como todo el mundo sabe. Que recordándoos que mi nombre es Frank Infantes, que este es el Otaku Gen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.